Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Nos encontramos desde el Centro de Convenciones del Hotel El Isleño, donde a esta hora se desarrolla un importante seminario de la Cancillería colombiana, las Universidades Nacional y Javeriana y la Gobernación del Departamento sobre el tema del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 19 de noviembre de 2012 y las relaciones de Colombia con Nicaragua. Vamos a hablar con algunos de los asistentes y por supuesto con algunos de los expositores de este importante evento. Primero es el que define cosas. Es tal vez el tratado, no he hecho ese ejercicio, pero podríamos hacerlo, deberíamos hacerlo en la academia, de mirar todos los tratados de Colombia, y yo creo que es el de los más breves de todos. Y sobre él queríamos sostener todo un estandarte jurídico. Entonces era muy complicado, porque los derechos históricos y tal, digamos, eso es una discusión que ya les presentará mañana Carlos, y verá que era muy poco probable que Nicaragua tendría posibilidades por ahí, pero en derecho del mar las tenía todas. De ahí que mencionáramos que el líder del equipo jurídico, el francés Prosper Wey, desde el 95, eso por cierto, ese concepto, ustedes pueden bajarlo del diario La República, que ahí está colgado. Está todo el concepto. Y el concepto de entrada decía, a Samper, dirigido al gobierno de Samper, y decía clarito, Colombia tiene todas las fortalezas frente a los territorios, pero el talón de Aquiles es la tesis de que el meridiano 82 es mar. Y la Corte va seguramente a tratar de resolver otorgando tierra a Colombia y mar a Nicaragua. ¿Qué pasó? Exactamente lo mismo. Y no solamente regaño de la Corte, que para mí es una sentencia químicamente pura. Le dice, oiga, tal como sucedió, por ejemplo, en la controversia Trinidad y Tobago versus Barbados. Y es que cuando uno lee la demanda de Nicaragua, se da cuenta que la inclusión de tierra de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es lo que nosotros los procesalistas y también los juristas gringos dicen un bluff. Simplemente un bluff que Nicaragua les pegó a Colombia. Toda la batería jurídica de Nicaragua estaba dirigido al mar. Al mar. Porque es que ya desde 1972-73 Nicaragua estaba explorando la posibilidad del petróleo. Y lo sabía Colombia. Desde luego que lo sabía Colombia. Con su madurez. Pero aquí se habla del Tratado de 1928 y la verdad es que yo no sé si ese documento era o es un tratado. ¿Cuál es la conclusión que nos puede entregar en este primer día de actividades, doctor Tremolada? Bueno, en primer lugar que los sanandresanos saben mucho más de la controversia en términos jurídicos que muchos de los que estamos en la Colombia continental. Y ese es tal vez el motivo de este ejercicio, que desde la academia pudiéramos debatir con sinceridad, con tranquilidad, abiertamente, en qué consiste el derecho internacional, qué tipo de derecho se aplicó, cuáles son las coyunturas políticas, geográficas e históricas que influyeron en el fallo y de una u otra manera también valorar las estrategias hacia futuro, porque creemos, y yo creo que esa es la única conclusión de esta primera mañana, van a ser 2 mañanas más, y es que hay que trabajar este tipo de situaciones de controversias jurídicas de la mano con la comunidad. Usted decía que pareciera que no hubiera existido relaciones internacionales, sino reacciones internacionales. ¿Por qué? No, eso es, esa es una posición personal, en el sentido de que la mayoría de países latinoamericanos no tienen una política a largo plazo en materia de política exterior. Y hoy que salieron a relucir varios contextos históricos en las discusiones, se notaba que había momentos en que parecía que Colombia miraba el asunto de una óptica más militar en el mar, desde una óptica más de territorio, sin tener en cuenta la población, en fin.
de alguna manera eso evidenciaba que no había una política de Estado frente a San Andrés como un territorio, a sus derechos sobre el mar, pero sobre todo lo más importante, sobre los derechos de sus ciudadanos. Claro. Finalmente, doctor Tremolada, lo que uno se pregunta ya no es lo que pasó, sino lo que viene. ¿Qué tenemos que esperar si nos llevamos una sorpresa en noviembre del 2012 con esta nueva reclamación de Nicaragua de una zona extendida que incluso dejaría a San Andrés y Providencia en un enclave en el que para llegar incluso tendríamos que pasar por mar nicaragüense? Bueno, en primer lugar, este es un proceso que va a ser muy largo, es un proceso muy complicado, mucho más complejo, más técnico, todo lo que tiene que ver con los temas de plataforma continental extendida, en el que creo que tendríamos mucho más ventajas, pero en todo caso este es un debate que durará unos 15 años en promedio en la Corte. Lo que va a ser mucho más eminente es la tercera demanda, que es por responsabilidad internacional sobre la tesis de inaplicación que argumenta Colombia. Y yo creo que parte de las conclusiones que van surgiendo, pero que esperaremos ver cómo terminan hacia el sábado, está en que ya hay acuerdos entre las comunidades raizales de ambos países y de alguna manera nos están dando dos lecciones, que hay una lógica entre dos estados que no es la misma entre un solo pueblo. Y que a través de eso, por ahí estarían las posibilidades de hacer algún tipo de acuerdo de fronteras que incluya también la explotación de los mares. ¿Y esa tercera demanda de la que usted habla podría ser de parte de quién? O sea, ya la presentó Nicaragua, casi que a continuación de la segunda por la plataforma extendida, y eso de la lógica de tratar de buscar que la Corte Internacional declare responsable a Colombia por no haber querido cumplir el fallo del 2012. Sin embargo, tengo entendido que ya hemos presentado las excepciones, y de alguna manera estamos tratando de argumentar tanto para una como para otra que hay elementos de cosa juzgada y sin descartar la posibilidad de una negociación que es, digamos, la tesis que está esgrimiendo el propio gobierno colombiano. ¿Y usted se iría por esta última, sobre todo con el antecedente de que los pueblos de ambos países están buscando acercamientos entre sí? Claro, o sea, es que nos están dando una lección desde Bogotá, que miramos desde las montañas y no alcanzamos a ver el mar. Nos están dando una lección que el problema no se puede solucionar con una lógica de Estado sin tener en cuenta una comunidad. Y hay una comunidad conjunta que quiere explotar ese mar y que de alguna manera a través de ese ánimo es muy fácil que los dos estados encuentren voluntad para negociar un tratado. Bien, el doctor Ricardo Abello de la Universidad del Rosario hace parte de esta charla bastante importante que se ha venido a hacer aquí a San Andrés con las gentes del archipiélago. Su conclusión de este primer día, luego de escuchar por supuesto sobre todo a las comunidades del archipiélago, el memorial de agravio, por decirlo de alguna manera, que le están pasando al Estado colombiano por lo que ocurrió en noviembre del 2012. ¿Cómo me le va? Muchas gracias por esta oportunidad. No, yo creo que ha sido una mañana supremamente provechosa donde hemos intercambiado diferentes opiniones, diferentes posiciones dentro de nuestras posiciones académicas y frente a las posiciones de la realidad de lo que se vive y sienten los isleños, los raizales, los pescadores y demás con relación a lo que sucedió con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Vemos que hemos discutido sobre la diferencia entre ese sentimiento bajo la perspectiva de los individuos y las posiciones del Estado. Y en eso básicamente es como la gran conclusión que podemos sacar de este primer día en este momento.